La estación espacial Concordia flotaba en la oscuridad como una flor gigante de metal, sus muchos brazos extendidos hacia él. Estrellas, cada una brillando con luces suaves. Barcos de 12 mundos diferentes colgaban a su alrededor como pájaros dormidos. Algunos eran largas y delgadas como agujas de plata. Otros parecían cristales flotantes o insectos metálicos. La nave humana era pequeña y sencilla en comparación con las demás. Parecía casi sencillo. En la sala principal de reuniones, el aire zumbaba con diferentes voces hablando en idiomas extraños. La habitación era enorme, con un alto techo que mostraba las estrellas del cielo a través de paredes transparentes. Los asientos estaban dispuestos en círculo, cada uno hecho para un diferente tipo de ser. Algunos asientos eran altos para criaturas que se paraban sobre muchas patas. Otros eran planos para seres que flotaban en el aire. El embajador Geokim entró en la sala con su pequeño equipo. Era un hombre tranquilo con canas y ojos cansados. Detrás de él venía la capitana Mina Park, una mujer de ojos agudos que miraba alrededor de la habitación como si problemas esperados. La doctora Yen Le lo siguió, cargando una pequeña bolsa de papeles y mirando, nerviosos, los otros seres en la habitación. Se volvió para mirar a los humanos. Algunos hicieron suaves chasquidos que podrían haber sido risas. Otros susurraban el uno al otro en sus propios idiomas. Los humanos parecían tan simples en comparación con todos los demás. Hyo llevaba un traje negro liso. Mina llevaba un uniforme sencillo. Jin llevaba un papel viejo, cuaderno en lugar de las pantallas brillantes que usaban los otros seres. El delegado, que era una criatura que parecía un gigante insecto parado sobre sus patas traseras. Su piel era dura y brillante como una armadura. Cuando vio a los humanos, hizo un sonido como romper vidrios. Así se rió el cat. Habló con otra criatura al lado, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escuchen. Miren a estos pequeños mamíferos, dijo el cat. Se visten como sirvientes y llevar papel como niños. ¿Creen que esto es algún tipo de escuela? Cerca del centro de la habitación, un ser vas flotaba por encima de su asiento. El vas parecía una luz viva envuelta en una fina cáscara. Brillaba de un azul suave y se movía, como el humo y el agua. Cuando hablaba, su voz sonaba como si la música sonara demasiado rápido. Quizás deberíamos hablar despacio, dijo el vas. Escucho que sus cerebros funcionan de manera diferente a los nuestros. Muy simple, muy básico. Más sonidos vinieron de alrededor de la habitación. Algunos eran como risas, otros como el estruendo de grandes máquinas. Todos de ellos se burlaban de los humanos a su manera. Hyo se sentó en el asiento humano. Sin decir nada, Mina se paró detrás de él, con las manos cruzadas frente a ella, pero sus ojos nunca dejaron de moverse por la habitación. Y sentado a la izquierda de J y abrió su viejo cuaderno. Las páginas estaban amarillas y gastadas. El trilaxiano que dirigía la reunión flotó hacia el frente de la habitación. Los trilaxianos parecían medusas hechas de metal con brazos largos que se movían como agua. Este llevaba lo que parecían joyas doradas que flotaban alrededor de su cuerpo. Estamos aquí hoy, el trilaxiano. Se dice que para discutir el fin de este malentendido entre los humanos y el resto de la galaxia, el galáctico. El Consejo ha preparado términos que deberían satisfacer a todos. Una gran pantalla apareció en el aire sobre el centro de la habitación. Las palabras comenzaron a aparecer en él en muchos idiomas diferentes. Hyo leyó él, palabras humanas con cuidado. Su rostro no cambió, pero sus manos presionaron planas contra la mesa. Los términos fueron: simple, los humanos renunciarían a todos los mundos en los que se habían construido fuera de su sistema de origen. Pagarían dinero para arreglarlo. El daño de la guerra. Dejarían que otros seres los vigilaran para asegurarse de que se comportaran. Limitarían cómo muchos barcos podrían construir y a dónde podrían ir. Estos términos son muy justos, dijo una criatura que parecía un árbol andante con demasiados ojos. Los humanos comenzaron esta guerra expandiéndose al espacio que pertenecía a otros. Deberían ser agradecido de que no estemos pidiendo más, agregó otro ser que era solo una bola de gas unida por un marco de metal. Su ataque a nuestro puesto comercial fue un acto de pura agresión. Hyo miró hacia arriba, desde la pantalla. ¿Ataque?, dijo en voz baja.
Respondimos a los piratas que se estaban llevando nuestros barcos de suministro. Preguntamos, por ayuda de las autoridades locales 3 veces. Nadie respondió. El delegado de que volvió a hacer reír a carcajadas. Las autoridades locales no responden a primates apenas evolucionados. Deberías haber conocido tu lugar. Nuestro lugar, capitán. Maya Park habló por primera vez. Su voz era tranquila pero fría. Sí, pequeño mamífero. El Kef continuó en la parte inferior. Eres nuevo en el espacio. Eres débil. No tienes tecnología real. Deberías aprender de tus mejores en lugar de jugando a ser iguales en la habitación. Otros seres hicieron sonidos de acuerdo. Algunos asintieron con la cabeza o movieron los brazos. Cuerpos de maneras que significaban que estaban de acuerdo. Los humanos claramente no eran bienvenidos aquí. Como punto igual, escribió la doctora. Y en lee algo en su cuaderno. Su mano temblaba un poco. El mediador del Trilaxio habló de nuevo. El consejo. Entiende que los humanos pueden necesitar tiempo para aceptar estos términos. Tienes un día local para estar de acuerdo. Si no lo haces, la guerra continuará y los próximos términos serán mucho más difíciles. Mucho más difícil para ti, agregó el Vaz, brillando más. Como él habló, hemos sido pacientes con su especie. Hemos tratado de enseñarte lentamente, pero algunos animales necesitan más fuerza. Lecciones. Gio se levantó lentamente. No era un hombre alto, pero algo de la forma en que se movía hizo que la habitación se quedara en silencio. Él comenzó a volver a meter los papeles en su bolso con movimientos cuidadosos y precisos. ¿A dónde crees que vas? Él, el delegado de Kitty Click. No te hemos dado permiso para irte. Gio se detuvo y miró a la criatura. Sus ojos estaban cansados, pero ahora había algo más en ellos. Algo que hizo que la mano de la capitana Park se acercara a su arma. Permiso, dijo Gio. La palabra salió suave, pero se extendió por toda la habitación. Sí, permiso, repitió el cateche. Estás aquí para escuchar a tus superiores. Te sentarás hasta que te digamos que te levantes. Aceptarás nuestros términos como siempre. Pequeños mamíferos. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Incluso las máquinas que mantenían el aire en movimiento parecían dejar de producir ruido. Gio terminó de guardar sus papeles. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación a todos los diferentes. Seres que pensaban que eran mejores que los humanos. Vinimos aquí de buena fe, dijo. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora todos podían escuchar el acero que contenía. Vinimos aquí creyendo que los seres razonables podían encontrar soluciones razonables. Estábamos equivocados. Siéntate. Los voces están siendo comandados, brillando en rojo ahora en lugar de azul. Te olvidas de ti mismo, humano. No, dijo, y la sola palabra pareció resonar en la gran habitación. Se olvidan de ustedes mismos. Nos invitaste aquí a hacer paz. En cambio, nos trajiste aquí para ser humillados. Esperabas que nos arrastráramos y mendigáramos obras. Caminó hacia él. Puerta. El capitán Park y el doctor Lee lo siguieron. Esta reunión terminó, dijo J. Esta negociación ha terminado. Y tu oportunidad de... Se acabó esta guerra con las palabras. El delegado de Ket se puso de pie en toda su altura, que era mucho más alta que cualquiera. Humano, no puedes simplemente irte, mamífero. No te hemos despedido. Gio se detuvo en la puerta y se dio la vuelta por última vez. Cuando habló, su voz ya no estaba cansada. Era nítido y claro y lleno de algo que hizo retroceder a varios seres en la habitación. Tienes razón, dijo. No has despedido. Nosotros te estamos despidiendo. Estamos destituyendo a este consejo. Estamos descartando cualquier idea de que seas capaz de honor o justicia. Y lo más importante, estamos descartando la tonta creencia de que necesitamos su permiso para cualquier cosa. La puerta se abrió y los 3 humanos salieron. Detrás de ellos, la habitación explotó. Sonidos enojados mientras diferentes seres gritaban en sus propios idiomas. Pero los humanos ya se habían ido. La guerra estaba a punto de... Empieza de nuevo. Pero esta vez, sería muy diferente. Esta vez, los humanos no lucharían por demostrar que pertenecían a la galaxia. Estarían luchando para mostrarle a la galaxia exactamente qué sucedió cuando confundiste la paciencia humana con la debilidad humana. Dot. En el pasillo vacío, el capitán Park la miró. Embajador. Señor,
¿Estás seguro de esto? Los ojos cansados de Gios habían cambiado ahora. Parecían los ojos de un hombre que acababa de tomar una decisión muy importante. Capitán, dijo, llame al almirante Cho. Dile que las reglas han cambiado. Dígale que les muestre a estos seres lo que hacen los humanos cuando falla la diplomacia. El almirante Tayan Cho se paró en el puente de su buque insignia, Furia de Almas, mirando las estrellas a través de la gran ventana. Su nave no era la más grande en el espacio, pero sí lo era, rápido y silencioso. Detrás de él, su tripulación trabajaba en sus estaciones con tranquila eficiencia. Ellos habían estado esperando nuevas órdenes desde que comenzaron las conversaciones de paz. Ahora esas órdenes finalmente habían llegado. El mensaje de la Tierra fue breve y claro. El embajador Kim había abandonado las negociaciones. Los seres extraterrestres habían mostrado sus verdaderos sentimientos sobre la humanidad. Todos. Las reglas anteriores sobre cómo pelear esta guerra ahora fueron canceladas. El almirante Cho era libre de mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente podría hacerlo. Capitán Son, el almirante llamó a una joven en la estación de comunicación. Enviar un mensaje a todos los comandantes de flota. La operación Borrón y Cuenta Nueva comienza en 6 horas. Canciones de capitán. Los dedos se mueven rápidamente sobre sus controles alrededor de la galaxia. Naves humanas que se habían estado escondiendo en el espacio oscuro entre las estrellas. De repente cobró vida. Han estado esperando allí durante meses, observando y aprendiendo. Ahora tenían trabajo que hacer. El primer objetivo era un mundo que llamado Nexer Prime. Era un planeta rico con millones de seres parecidos a insectos, viviendo en grandes ciudades colmenas. 3 lunas rodeaban el planeta, cada una cubierta con bases militares y armas. Plataformas. Los que pensaron que era imposible atacar. El comandante Yunin dirigió la flota de ataque hacia Nex Prime. Sus naves se movían en completo silencio por el espacio. No usaban motores normales que otros seres pudieran detectar. En cambio, usaron la gravedad misma para empujarlos hacia adelante. Los sensores CAT no vieron nada hasta que fue demasiado tarde. El ataque no comenzó con explosiones o luces brillantes. Comenzó con la oscuridad. Una a una, las plataformas orbitales alrededor. Nesvime simplemente dejó de funcionar. Sus luces se apagaron. Sus armas quedaron en silencio. Sus tripulaciones se encontraron, flotando en trajes espaciales, preguntándose qué había pasado con sus estaciones. En el planeta de abajo, los trabajadores que en la colmena. Las ciudades miraban sus lunas oscuras y sentían miedo. Entonces sus propias luces de la ciudad comenzaron a fallar. No todos a la vez, pero lentamente, como velas apagándose una a una. La comandante si no destruyó las ciudades. Ella hizo algo. Peor, ella los dejó vacíos. Todos los del planeta se encontraron a sí mismos, trasladado a un solo continente pequeño con suficiente comida y agua para vivir, pero nada más. Sus grandes máquinas se habían ido. Sus armas se habían ido. Su orgullo se había ido. Cuando otros barcos que llegaron a ayudar, encontraron un mundo que funcionaba perfectamente, pero casi nadie vivía de eso. Los humanos habían dejado un mensaje flotando en el espacio sobre el planeta. Eso estaba escrito en el idioma que era muy simple. Esto es lo que sucede cuando nos llamas apenas evolucionados. Al mismo tiempo, en ese momento, el general Sangunam dirigía ataques terrestres contra las colonias Vaz. Los Vaz eran seres de pura energía que pensaban que estaban demasiado avanzados para la guerra física. Vivían en hermosas ciudades de cristal que flotaban sobre el suelo, impulsados por los suyos. Fuerza vital, los soldados del general Nam no atacaron las ciudades directamente. En cambio, atacaron la comprensión de Vazde, la guerra misma. Tropas humanas aparecían y desaparecían como fantasmas. Atacaron líneas de suministro que los Vaz ni siquiera sabía que lo habían hecho. Volvieron la propia tecnología de los Vaz en su contra de maneras que los seres energéticos nunca habían imaginado. La peor parte para los Vaz fue que los humanos parecían entenderlos mejor de lo que ellos mismos entendían. Cuando los Vaz intentaron usar sus poderes energéticos, los humanos estaban listos con dispositivos que convertían esa energía en algo más. Las armas se convirtieron en luces. Los escudos se convirtieron en música. Los Vaz se encontraron atrapados en cuerpos físicos, incapaces de volver a su forma de energía en el mundo natal de los Vaz. El pánico se extendió por las agujas de cristal. Estos seres
No había sentido miedo físico durante miles de años. Ahora se acurrucaban en sus ciudades flotantes mientras soldados humanos. Caminaba tranquilamente por sus calles, estudiándolo todo con tranquilo interés. El director Yahi Kang se sentó en una habitación oscura, lleno de gritos brillantes. Ella era la jefa de inteligencia humana y había estado ocupada durante 3 años. Mientras los alienígenas pensó que estaban librando una guerra simple, su gente había estado aprendiendo. Habían estudiado lenguas alienígenas, costumbres alienígenas, miedos alienígenas. Ahora era el momento de usar ese conocimiento. El gobierno trilaxiano descubrió que su secreto más secreto. Las comunicaciones habían sido leídas por humanos durante meses. Cada plan de batalla, cada mensaje diplomático, cada mensaje privado, conversación entre líderes. Los humanos tenían copias de todo. Peor aún, los humanos habían estado cambiando algunos de esos mensajes, haciendo que los líderes alienígenas desconfíen unos de otros. Los seres arbóreos llamados Verdani descubrieron que su sagrado, los bosques, que habían crecido durante 10.000 años, habían sido infectados silenciosamente con enfermedades provocadas por el hombre. No enfermedades que mataría a los árboles, pero a los que los cambiarían. Los bosques comenzaron a crecer en patrones que explicaban palabras humanas vistas desde el espacio. El colectivo jadeante descubrió que sus trajes de contención fallaban en todas partes. Territorio. No todos a la vez, sino al azar, dejando a su gente dispersa e incapaz de trabajar juntos. Propagación del miedo. A través de sus nubes de gas como veneno. Cada ataque era diferente, diseñado específicamente para cada raza alienígena. Los humanos habían aprendido exactamente qué era lo que más valoraba cada especie, exactamente qué era lo que más temían y exactamente cómo lastimar. Ellos en formas que nunca habían imaginado. El capitán Dan Lim dirigió las misiones más inquietantes de todas. Su trabajo no era destruye naves alienígenas, pero para capturarlas. Sus equipos abordarían naves alienígenas, derrotarían a las tripulaciones SIN, matándolos, y luego hacer algo que aterrorizara a los sobrevivientes más que a la muerte. Ellos los estudiarían. Cada capturado, alien fue examinado, probado y analizado. Los humanos aprendieron cómo pensaban, cómo luchaban, cómo hacían decisiones. Luego liberarían a los prisioneros con informes detallados sobre todo lo que los humanos habían descubierto. Tu especie tiene un retraso de 2,3 segundos entre decidir atacar y atacar realmente. Lea un informe entregado a un oficial que ha capturado. Tus puntos débiles están aquí, aquí y aquí. Tus armas funcionan mejor en este rango, pero falla completamente en este rango. Su respuesta al miedo se desencadena cuando ve estos específicos colores. Los informes siempre fueron educados y científicos. Se leen como periódicos escolares, pero demostraron que los humanos podría desarmar a cualquier raza alienígena como una máquina. Aprendiendo todos sus secretos y debilidades, la galaxia comenzó a entiende que esta no fue una guerra normal. Las guerras normales consistían en tomar territorio o recursos o demostrar quién era más fuerte. Esto era algo completamente diferente. Estos eran humanos enseñando una lección. Cada victoria vino con una explicación. Cada derrota de una fuerza alienígena era seguida por una transmisión que mostraba exactamente cómo se había hecho y por qué no podría haberse evitado. Los humanos no solo ganaban batallas, le estaban mostrando a todos que siempre habían sido capaces de ganar estas batallas y habían elegido no hacerlo. El mensaje era claro. Humanos, se había estado conteniendo. Todas las victorias que los alienígenas pensaban que habían ganado durante la guerra les habían sido otorgadas. Ahora los humanos iban a demostrar lo que realmente podían hacer en 2 semanas. 6 grandes gobiernos extranjeros enviaron emergencia. Mensajes al Consejo Galáctico. Todos los mensajes decían lo mismo. Haz que los humanos se detengan. Pero los humanos eran. Apenas estoy empezando. Tenían 3 años de insultos que pagar. Y planearon recolectar cada uno con interés. El almirante Cho miró los informes que llegaban de toda la galaxia. Las flotas humanas se movían como mecanismo de relojería, golpeando objetivos con el tiempo perfecto. Los extraterrestres estaban aprendiendo que el espacio era mucho más grande cuando los humanos. Decidí usarlo todo. Señor, dijo la capitana Son desde su estación, estamos recibiendo ofertas de rendición del 12. Mundos diferentes. El almirante sonrió.
pero no era una sonrisa feliz. Diles que aún no aceptamos entregas. Nosotros. No he terminado de enseñar la lección. La presidenta Ina se paró frente a la gran ventana de su oficina en Nueva Ginebra. Estación. Afuera, naves humanas se movían en formaciones perfectas entre las estrellas. Algunos traían suministros a humanos, colonias. Otros llevaban tecnología alienígena capturada de regreso a la Tierra para su estudio. Todos ellos se movieron con confianza que no había existido hace un mes. Detrás de su escritorio, la pantalla mostraba informes de toda la galaxia. El Imperio K había perdido la mitad de su territorio. La Confederación Voz pedía ayuda a cualquiera que quisiera. Escuchen. Gobiernos alienígenas más pequeños enviaban regalos a colonias humanas, con la esperanza de evitar ser atacados. Señora, presidente, dijo su ayudante en voz baja. La transmisión está lista. La presidenta Seo asintió y caminó hacia su escritorio. En unos pocos minutos, sus palabras serían enviadas a todos los rincones de la galaxia. Todo gobierno alienígena los escucharía. Cada humano, Kaleni los oiría. Todos entenderían que la guerra había cambiado. La cámara comenzó a grabar, y el presidente Seo lo investigó directamente. Su voz era tranquila y clara, como una maestra explicando una lección simple a estudiantes lentos. Gente de la galaxia, comenzó ella. Hace un mes, sus representantes invitaron a la humanidad a hablen de paz. Vinimos de buena fe, con la esperanza de poner fin a esta guerra con palabras en lugar de armas. Sus delegados eligieron, para tratarnos como niños que necesitaban que se les enseñara su lugar. Hizo una pausa y miró algunos papeles en su escritorio. Ellos fueron informes del almirante Choi y del general Nam, que mostraban los resultados de las operaciones humanas en el espacio extraterrestre. Tú nos ofreció los términos que los vencedores dan a los enemigos derrotados. Pero olvidaste algo importante. La guerra no fue cambio. Ahora estás aprendiendo cómo es realmente la victoria humana. En el planeta Kate, el Consejo Gobernante vio la transmisión en su búnker de emergencia. Los seres parecidos a insectos hicieron clic nerviosamente, mientras escuchaban las palabras del líder humano. Por encima de ellos, naves humanas rodeaban su mundo como depredadores pacientes. Nosotros. No te odies. Continuó el presidente Seo. El odio haría esto personal. Esto no es personal. Esto es educativo. Querías enseñarnos nuestro lugar en la galaxia. Gracias por él. Lección. Resulta que nuestro lugar es donde sea que elijamos estar. El doctor Hun Yun se sentó en su laboratorio de investigación a bordo del barco. Ciencia Pacífica, estudiando los informes psicológicos de extraterrestres capturados. Lo que veía asombrado y lo perturbó. Los prisioneros alienígenas no estaban enojados ni odiaban a sus captores humanos. Tenían miedo, pero no en la forma en que los soldados solían temer a sus enemigos. Tenían miedo de la misma manera que los niños tenían miedo de decepcionar sus padres. Doctora, dijo su asistente, mirando hacia arriba desde su propia pantalla. El delegado trilaxiano de la paz. Tox está pidiendo hablar con usted. El doctor Yun asintió. El trilaxiano había sido capturado hacía 3 días cuando las fuerzas humanas tomó el control de la estación espacial, donde se habían llevado a cabo las negociaciones fallidas. El ser parecido a una medusa había sido cortés y cooperativo, pero el doctor Yun podía ver la confusión en sus movimientos. El Trilaxian flotaba en un tanque especial, lleno del líquido que necesitaba para respirar. Sus brazos de metal se movían en patrones que el doctor Yun había aprendido que significaban nerviosismo. Humano, doctor, dijo el Trilaxian a través de su trance. Debo preguntarle algo. ¿Vas a para matarnos? El doctor Yun miró a la criatura con genuina sorpresa. ¿Por qué te mataríamos? Porque eso es lo que hacen los conquistadores. Matan a quienes se oponen a ellos. Toman su territorio y sus recursos. Hacen esclavos a los supervivientes. ¿Es eso lo que harías? El doctor Yun preguntó. En silencio. El brazo de los trilaxianos dejó de moverse. Después de un largo momento, respondió. Sí, eso es lo que tenemos. Siempre hecho. Eso es lo que hace todo el mundo. El doctor Yun tomó notas en su tableta. Esta fue la clave para entendiendo por qué los extraterrestres habían actuado de la manera en que lo hicieron. Pensaban que todas las especies eran como ellos. Ellos no pudieron
Imagina una forma diferente de pensar. No somos todos, dijo el doctor Jun. Somos humanos. Hacemos las cosas de manera diferente. El capitán Danlen se paró en el puente de su barco, observando el trabajo de su equipo. Acababan de capturar un Vaz, acorazado sin disparar un solo tiro. Los seres de energía que estaban dentro se habían rendido en el momento en que aparecieron los soldados humanos. Su nave, a pesar de que los humanos eran superados en número. Señor, informó uno de sus oficiales, el capitán Vaz, quiere saber qué planeamos hacer con su tripulación. El capitán Lim caminó hacia la estación de comunicación. En la pantalla, un Vaz parpadeando en su traje de contención. Estas criaturas estaban acostumbradas a ser pura energía, pero la tecnología humana forzó que se mantengan en forma sólida. El capitán Lim dijo cortésmente, planeamos estudiarte tal como te dijimos que lo haríamos. Queremos, para comprender cómo piensa, lucha y toma decisiones su especie. Y luego, preguntó el capitán de los Vaz. Su voz sonaba como viento a través de tubos de metal. Y luego los liberaremos con un informe completo de todo lo que aprendido. Su gobierno también recibirá copias. La forma de energía del capitán Vaz latía con confusión. Tú nos dará información sobre nuestras propias debilidades. ¿Por qué harías tal cosa? El capitán Lim sonrió, pero era ni una sonrisa cruel. Porque queremos que entiendas exactamente lo fácil que sería para nosotros derrotarte de nuevo. Queremos que sepa que elegimos no hacerlo siempre y cuando se comporte de manera razonable. En toda la galaxia, conversaciones similares fueron sucediendo en barcos capturados y mundos conquistados. Las fuerzas humanas no actuaban como ningún conquistador, los alienígenas. Alguna vez lo había visto. Eran más como científicos estudiando especímenes interesantes. Los informes que dieron a los extraterrestres capturados fueron detallados y educados. Explicaron exactamente cómo se había ganado cada batalla, exactamente qué errores que habían cometido los extraterrestres y exactamente cómo se podrían haber evitado esos errores. Pero también lo dejaron claro, que los humanos habían estado esperando esos errores y planificando para ellos en el mundo natal reina de la colmena Sasha Chirid, a través del último informe humano con creciente horror. Mostró que los humanos habían estado observando los militares de Ket, ejercicios durante años. Conocían todas las tácticas, todas las armas, todas las estrategias que la KF había usado alguna vez. Más que eso, ellos ya habían descubierto formas de derrotarlos a todos. Han estado jugando con nosotros, les dijo a sus asesores. Todo esto, tiempo, pensamos que estábamos librando una guerra. Solo estaban practicando DOT. La otra Kat en la habitación hizo chasquidos de acuerdo. Todos habían leído los informes. Todos entendieron lo que significaba. Los humanos nunca lo habían intentado. Su más difícil de ganar. Habían estado estudiando a sus enemigos y aprendiendo de ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los asesores militares. La reina volvió a mirar los informes. Cada página mostraba otra forma en que los humanos podían destruir el imperio que si así lo decidían. Pero también demostraron que los humanos preferían no destruir las cosas si podían. Evítalo. Aprendemos, dijo finalmente. Aprendemos a pensar como piensan los humanos. Porque si no lo hacemos, nos enseñarán de maneras que no nos gustarán. La presidenta Seo terminó su transmisión y volvió a sentarse. Su silla, a través de su ventana, podía ver las estrellas entre las que los humanos ahora se movían libremente. Los gobiernos alienígenas eran empezando a entender que el espacio pertenecía a quien fuera lo suficientemente inteligente y fuerte como para usarlo adecuadamente. Señora presidente, dijo su ayudante, estamos recibiendo mensajes de 17 gobiernos alienígenas diferentes. Todos quieren discutir nuevos términos de paz. Dígales que el presidente Seo dijo que consideraremos sus solicitudes después de que terminemos nuestro programa educativo actual. Queremos asegurarnos de que entiendan las lecciones completamente antes de pasar al siguiente tema. La galaxia estaba aprendiendo que los humanos no peleaban guerras como otros. Las especies lo hicieron. Otras especies lucharon para tomar cosas o para demostrar que eran más fuertes. Los humanos lucharon por resolver problemas. Y el mayor problema en la galaxia había sido que otras especies pensaban que eran mejores que los humanos. Ese problema se estaba resolviendo de manera muy eficiente.
El embajador Suman Choi caminó por los pasillos de los capturados. Estación espacial que alguna vez había sido el orgullo del imperio KTH. La estación ahora se llamaba Nuevo Centro de Aprendizaje Alfa, y sirvió para un propósito muy diferente al de antes. En lugar de ser un puesto de mando militar, se había convertido en una escuela, donde los líderes alienígenas vinieron a estudiar las formas humanas de pensar. Las aulas estaban llenas de exgenerales, almirantes y funcionarios gubernamentales de una docena de especies diferentes. Se sentaron en escritorios sencillos tomando notas como estudiantes mientras maestros humanos explicaron conceptos que parecían imposibles para mentes alienígenas. Hoy estudiaremos el concepto humano de moderación, dijo el profesor Emily Park, un exestratega militar que ahora enseñaba teoría de la guerra alienígena. ¿Puede alguien? Dime por qué los humanos eligen no usar todo su poder en la batalla. Una energía va parpadeando con incertidumbre en su traje de contención. ¿Por qué Porque quieres ahorrar recursos. No, dijo pacientemente el profesor Park. Nosotros tenemos recursos ilimitados ahora que controlamos las rutas comerciales. ¿Alguien más? Un oficial de que levantó uno de sus brazos de insecto. Porque quieres estudiarnos. Más cerca, pero no completo. La verdadera respuesta es que usemos solo la fuerza necesaria para lograr nuestros objetivos. Usar más sería derrochador y cruel. Usar menos sería ineficaz. Los estudiantes alienígenas parecían confundidos. En su experiencia, las especies usaron todo su poder todo el tiempo porque así fue como mostraste fuerza. La idea de elegir contenerse les era ajena. Comandante. Y Ciel Guan se paró en el centro de inteligencia del buque insignia de la flota Humanfab, observando los informes que llegaban de todas partes del mundo. Galaxia. Habían pasado 6 meses desde que los humanos abandonaron las conversaciones de paz, y los resultados fueron más allá de lo esperado. Los extraterrestres lo habían imaginado posible. Comandante, informó su asistente, estamos detectando otro intento de asesinato de la colonia humana en la estación Kepler. ¿Quién esta vez? Preguntó el comandante Hank. Sin mirar. De sus informes, los clanes Mortin enviaron un barco furtivo con armas biológicas. Respuesta: procedimiento estándar. El barco quedó inutilizado antes de llegar a la estación. La tripulación fue capturada y será enviada al Centro Educativo Beta para una evaluación psicológica. El mundo natal de Mortin recibirá una demostración de lo que sucede cuando aprobar ataques terroristas. La comandante Juan la sintió e hizo una nota en sus archivos. Este fue el 5º asesinato. Intento en el último mes. Cada uno había fallado antes. Incluso se acercó a su objetivo. Los alienígenas se estaban convirtiendo, desesperados, intentando cualquier cosa que se les ocurra para lastimar a la humanidad. Pero cada fracaso les enseñó la misma lección. Los humanos habían estado preparados para todo. En el mundo natal de Mortin, los líderes del clan observaron con horror cómo la montaña sagrada simplemente desapareció. No destruido por armas, no destruido por explosivos. Simplemente se había ido como si nunca había existido. En su lugar había un lago perfectamente liso con aguas cristalinas. Apareció un mensaje en el cielo sobre el lago, escrito con letras de luz. Eso se podía ver desde el espacio. Así es como se ve la moderación. Imagina lo que podríamos hacer si estuviéramos enojados. La montaña había sido removida por tecnología que los Mortens no pudieron. Entiende. Muévete a otra dimensión donde permanecería a salvo. Hasta que los Morten aprendieron a comportarse mejor, nadie estaba herido, pero todos entendieron el mensaje. El consejero Buben se sentó en su oficina a bordo del barco de investigación Yentel. Maestra, revisando los últimos perfiles psicológicos de líderes alienígenas. Su trabajo era entender cuán diferente pensamiento de las especies y diseñar respuestas apropiadas a sus diversas formas de comportamiento desesperado. Señor, dijo Aide, entrando a la oficina con expresión de preocupación. Tenemos un problema. La hegemonía de los mundos se ha activado. Su división de guerra temporal. Consejero. Jun levantó la vista de sus archivos. El hegemonía era el más antiguo y la civilización más avanzada de la galaxia. Si estaban recurriendo al viaje en el tiempo, significaba que realmente estaban desesperado. ¿Qué están planeando? Él preguntó. Quieren retroceder en el tiempo y evitar que los humanos se desarrollen. Espacio.
Viajar. Piensan que si pueden evitar que dejemos la Tierra, la situación actual nunca sucederá. Consejero. Jung sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. ¿Cuánto tiempo hasta que activen su máquina del tiempo? 6 horas, señor. Perfecto. Envía un mensaje a los líderes de Hegemony. Dígales que nos gustaría hablar con ellos antes de que comiencen su operación. Los líderes de la hegemonía eran seres ancestrales que habían gobernado la galaxia durante millones de años. Parecían sombras altas y delgadas envueltas en túnicas hechas de luz de estrellas. Cuando recibieron el mensaje humano, se reunieron en su torre más alta para discutir lo que podría significar. Los humanos quieren negociar, dijo el mayor de ellos. Quizás ellos sepa que no pueden ganar contra el tiempo mismo. O quizás, dijo otro, este es otro de sus trucos. Ellos acordaron reunirse con el representante humano, confiando en que nada de lo que los humanos pudieran decir cambiaría su mentes. El viaje en el tiempo era el arma definitiva. Ni siquiera los humanos podían luchar contra el pasado mismo. Consejero Jung llegó al mundo natal de Hegemony en un pequeño barco simple. Fue recibido por los antiguos líderes en su palacio de cristal, que flotaba entre las nubes. Los seres se elevaban sobre como sombras vivientes, sus túnicas de luz de estrellas, parpadeando con poder. Humano, hablaba el mayor, su voz como el viento entre las estrellas. Sabemos por qué estás aquí. Tú desea negociar la supervivencia de su especie, pero no puede haber negociación. Simplemente te eliminaremos de la historia. Eso es interesante, dijo el consejero Jung, sentado en una silla que apareció de la nada. Dime, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Has estado planeando esto? Desde que su especie comenzó su agresiva expansión, otro líder hegemónico respondió. Hemos gastado décadas preparando esta operación. ¿Décadas? Jung repitió pensativamente. Eso es mucho tiempo. El tiempo suficiente para alguien que se diera cuenta de lo que estabas haciendo. Los líderes de Hegemony sintieron algo que no habían experimentado en millones de años. Duda. Dot. Jung sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. De repente, el palacio de cristal se llenó con imágenes del pasado. Las imágenes mostraban a científicos hegemónicos trabajando en su máquina del tiempo, teniendo secretos, reuniones sobre el problema humano, reuniendo recursos para su arma temporal. Pero en cada imagen había también humanos. A veces estaban escondidos en sombras. A veces se disfrazaban de sirvientes o trabajadores. Pero siempre estaban allí observando y escuchando. Hemos estado observando su proyecto de viaje en el tiempo desde el día en que lo empecé. Jung dijo con calma. Conocemos cada componente de su máquina, cada cálculo en sus computadoras, cada planeen en sus cabezas. Los seres antiguos comenzaron a emitir sonidos como viento a través del espacio vacío. Tenían miedo. Además, continuó Jung, ya hemos probado contramedidas contra la guerra temporal. ¿Te gustaría verlo? Presionó otro botón y el palacio se llenó de imágenes de científicos humanos trabajando con máquinas que se parecen. Alige muy dispositivo de tiempo, pero mucho más avanzado. Verá, explicó Jung, los humanos han sabido sobre los viajes en el tiempo durante bastante tiempo. Decidimos no usarlo porque cambiar el pasado es peligroso e impredecible, pero nos preparamos para la posibilidad de que alguien más lo intente. Uno de los líderes de Hegemony encontró el coraje para hablar. ¿Qué eres tú? ¿Diciendo? Estoy diciendo que si activas tu máquina del tiempo, nuestras defensas automáticas también se activarán. No solo fallará su intento, pero la retroalimentación temporal asegurará que su especie nunca descubra el viaje en el tiempo en la primera lugar. Perderás millones de años de avance científico en un solo momento. El palacio de cristal guardó silencio, excepto por el sonido de seres antiguos tratando de entender cómo su arma definitiva se había vuelto inútil antes de que incluso podría usarlo. Sin embargo, dijo Jung, levantándose de su silla, si abandonas este tonto plan y te unes al otras especies al aprender a coexistir con la humanidad, fingiremos que esta conversación nunca sucedió. El mayor Hegemony líder miró al humano con una nueva comprensión. Te has estado preparando para esta posibilidad desde antes de que siquiera pensáramos en ello. Por supuesto, respondió Jung. Eso es lo que hacen los humanos. Pensamos en el futuro. Mientras caminaba,
De regreso a su nave, June sabía que la noticia de esta reunión se extendería por toda la galaxia. Cada gobierno alienígena restante escucharía que incluso la poderosa hegemonía de los mundos, dueños del tiempo mismo, había sido superada por la previsión humana. La lección se estaba volviendo clara para todos. Los humanos no solo habían ganado esta guerra siendo más fuertes, más inteligentes o más avanzado. Habían ganado por ser más humanos que nadie era alienígena. Y esa fue una lección que no pudo ser desaprendido. Un año después de la salida, el embajador Hyo Kim regresó a la misma estación espacial donde todo había comenzado. La estación se veía muy diferente ahora. Los ingenieros humanos lo habían reconstruido desde cero, no porque sufriera daños en batalla, sino porque el diseño original había sido ineficiente y incómodo para la mayoría de las especies. La nueva sala de reuniones era más grande y luminosa, con asientos diseñados para adaptarse realmente al seres que los usaron. El aire estaba más limpio, las luces eran más suaves y todo funcionaba mejor que antes. Incluso los delegados alienígenas tuvieron que admitir que los humanos construían las cosas correctamente. Hyo entró a la habitación vistiendo lo mismo, traje negro sencillo que había usado hace un año. Detrás de él venía la capitana Mina Park, que ahora vestía el uniforme de la Galáctica, Fuerza de Seguridad. La doctora Yen Lee la siguió, llevando el mismo cuaderno de siempre, aunque ahora estaba lleno de notas sobre cooperación exitosa entre especies. La habitación era mucho más tranquila de lo que había sido antes. Los delegados alienígenas se sentaron en sus nuevos asientos sin hacer bromas ni comentarios despectivos. Algunos miraron, nerviosos, otros parecían curiosos, todos parecían respetuosos. El delegado, que no era el mismo insecto, criatura que había llamado humanos, apenas evolucionó primates. Ese era actualmente asistir a clases en el Centro Educativo Gamma aprendiendo sobre la importancia de la comunicación respetuosa. El nuevo Kid, el representante, era más joven y había aprendido a hablar con más cuidado. La energía de los Vas aún brillaba con suavidad. Luz. Pero ahora su luz era constante y tranquila en lugar del parpadeo arrogante de antes. Había aprendido que mostrando apagado no era lo mismo que ser impresionante. Caliente. El director general Gambik entró en la sala y caminó hacia la frente. Era una mujer menuda, con canas y ojos amables, pero todos en la sala sabían que era una de las más seres poderosos en la galaxia. Ella era la jefa de la Autoridad de Reconstrucción Galáctica, la organización que ahora manejó la mayor parte del espacio civilizado. Bienvenida, dijo simplemente, a la primera sesión de la Galáctica Reformada. Montaje. Tocó un control y apareció una gran pantalla que mostraba un mapa de la galaxia. Se marcaron diferentes áreas, en diferentes colores. Las áreas azules estaban bajo gestión humana directa. Verde. Las áreas eran autónomas pero seguían pautas humanas. Las áreas amarillas todavía estaban aprendiendo a conocer humanos. Estándares. Ya no había áreas rojas. Como puede ver, continuó el director general Beak, la galaxia es ahora organizado para una máxima eficiencia y cooperación. Las rutas comerciales operan según lo programado. Redes de comunicación. Funcione correctamente. Los conflictos se resuelven a través de la mediación en lugar de la guerra. El almirante Tauno se paró cerca de él, al fondo de la sala, observando los procedimientos con tranquila satisfacción. Sus flotas ya no patrullaban el espacio, buscando enemigos. En cambio, escoltaron buques de carga, exploraron nuevos sistemas y ayudaron con la ingeniería. Proyectos que beneficiaron a todos. Las rutas comerciales que alguna vez habían sido controladas por varios carteles alienígenas, y los gremios ahora operaban bajo administración humana. Los barcos se movían más rápido, la carga llegaba cuando se prometía y los precios eran justo para todos. Los piratas se habían extinguido, no porque todos fueran asesinados, sino porque el nuevo sistema hizo piratería no rentable e innecesaria. Los resultados hablan por sí solos. Almirante O se lo había dicho a sus capitanes esa misma mañana. Cuando los humanos manejan las cosas, funciona mejor. La embajadora Su Yaoan se puso de pie. Dirigirse a la asamblea. Ella era la principal representante humana del nuevo gobierno galáctico, y su trabajo consistía en asegúrese de que todos entiendan cómo funcionaba el nuevo sistema. Algunos de ustedes se preguntarán, ella comenzó porque los humanos están en cargo de tantas cosas ahora. La respuesta es simple.
Somos buenos en eso. Hemos demostrado que podemos hacer que los sistemas funcionen eficiente, justa y pacíficamente. Un delegado trilaxiano planteó una de sus brazos metálicos. Embajador An, ¿qué pasa con las especies que no desean seguir las pautas humanas? El embajador An sonrió cortésmente. Son libres de vivir según sus propias reglas en su propio espacio siempre que no interfieren con las especies que eligen cooperar con nosotros. Sin embargo, no recibirán los beneficios de ciudadanía galáctica. Los brazos de los trilaxianos se movían en patrones que mostraban que estaba pensando mucho. ¿Qué beneficios? Comercio, asociaciones, protección contra fuerzas hostiles, acceso a tecnología humana, participación en proyectos galácticos y representación en esta asamblea. Han hizo una pausa. Además, no conquistamos seres que cooperan con nosotros. El mensaje fue claro sin ser amenazante. Las especies que trabajaron con humanos prosperaron. Las especies que no funcionaban con humanos se quedaron solas. Pero también quedaron fuera de todo lo bueno que era sucediendo en la galaxia. El representante de Verdani, un ser arbóreo con muchos ojos, habló a continuación. ¿Qué pasa si una especie quiere unirse al sistema humano pero no puede cumplir con sus estándares? Luego los ayudamos a mejorar, respondió Ann. Tenemos programas educativos, asistencia técnica y oportunidades de intercambio cultural. Queremos que todos tener éxito, pero el éxito requiere esfuerzo. Alrededor de la sala, delegados alienígenas asintieron con la cabeza o hicieron que su especie fuera equivalente. Gestos de acuerdo. La mayoría de ellos ya habían visto los resultados de la asistencia humana. Mundos que habían sido pobres, ahora eran prósperos. Las especies que habían estado luchando constantemente ahora cooperaban. Problemas que parecían imposibles estaban siendo resueltos. El colectivo Gasbin había aprendido a trabajar juntos de manera más eficiente bajo la influencia humana. Orientación. Las ciudades de cristal de los VAS ahora operaban con horarios que permitían tanto la forma energética como la forma física. Actividades. Incluso los orgullosos que te habían descubierto que seguir los principios organizativos humanos hacía su sociedades colmenas más productivas. Joim se levantó y caminó hacia el frente de la habitación. Era el momento de lo más importante. Parte de la reunión. Hace un año, dijo, me senté en esta sala y escuché. Mientras explicabas nuestro lugar en la galaxia, nos dijiste que apenas evolucionábamos. Nos dijiste que deberíamos estar agradecido por tu guía. Nos dijiste que conociéramos nuestro lugar. La habitación estaba completamente en silencio. Todos recordaron. Ese día, aunque muchos de los delegados que habían estado allí ya no ocupaban puestos de autoridad. Hoy, Kim continuó, quiero agradecerles por esa lección. Nos enseñaste exactamente dónde estamos parados en esta galaxia. Nuestro lugar, ya que resulta que es donde sea que elijamos pararnos. Miró alrededor de la habitación a todos los diferentes seres que ahora miran. Humanidad para liderazgo y orientación. Querías que aprendiéramos nuestro lugar. Lo aprendimos. Somos la especie que otros acuden cuando necesitan que se resuelva el problema. Somos la especie que construye cosas que funcionan correctamente. Somos el especie que mantiene la paz y garantiza un trato justo para todos. El Dr. Yenle abrió su viejo cuaderno y leyó de las notas que había escrito durante esa primera reunión fallida. El delegado de Kit dijo que deberíamos aprender de nuestros mejores. Lo hicimos. Aprendimos que la fuerza sin sabiduría es inútil. Aprendimos que la tecnología sin ética es peligroso. Aprendimos que la vejez sin sabiduría es solo terquedad. La capitana Mina Park dio un paso al frente. Nosotros. También aprendí lo que sucede cuando alguien confunde la paciencia humana con la debilidad humana. Esperamos que esa lección haya sido aprendido por todos aquí hoy. Los delegados alienígenas hicieron varios sonidos y gestos de acuerdo. Todos habían aprendido esa lección muy a fondo. Dot, el director general Beak, regresó a el frente de la habitación. El Galaxia ahora opera bajo lo que llamamos el principio de competencia. Especies que prueban pueden manejar la responsabilidad y obtener más responsabilidad. Las especies que no pueden asumir la responsabilidad reciben ayuda hasta que pueden o son manejados por aquellos que pueden. Volvió a tocar el control y la pantalla mostró estadísticas de a través de la galaxia. El comercio subió un 300%.
Los conflictos armados disminuyeron un 90%. El avance científico estaba ocurriendo más rápido que nunca. La calidad de vida había mejorado para casi todas las especies. Así es como se ve el Galaxy cuando se ejecuta correctamente. Ella dijo, esto es lo que podemos lograr cuando todos trabajan juntos. Bajo un liderazgo capaz, la reunión continuó durante varias horas más cubriendo comercio, acuerdos, límites territoriales y programas de intercambio cultural. Todo se discutió con calma y se decidió eficientemente. No hubo discusiones, amenazas ni huelgas. Cuando terminó la sesión, el embajador Kim caminó hacia la plataforma de observación, donde el capitán Park se unió a él. Miraron las estrellas a través de los grandes ventanales, observando. Las naves se mueven por el espacio con propósito y precisión. ¿Crees que han aprendido la lección?, preguntó Park. Doc. Kim observó un convoy de naves mixtas humanas y alienígenas que pasaban por la estación, trabajando juntas para entregar suministros a un mundo recién reconstruido. Han aprendido una lección, dijo. Que sea correcto depende de que también. Recuérdalo. Park asintió. Y si se olvidan, el reflejo de Kim en la ventana mostró una pequeña sonrisa. Entonces les enseñaremos de nuevo. Los humanos son muy buenos maestros. Fuera de la ventana, humano. Los niños de la sección residencial de la estación jugaban en el área de recreación mientras visitantes extraterrestres observaban con respeto cuidadoso. Los niños se reían, corrían y jugaban, completamente inconscientes de que pertenecían a la especies que habían heredado la galaxia simplemente por negarse a aceptar nada menos de lo que merecían. La galaxia tenía paz, prosperidad y cooperación. Tenía sistemas eficientes, leyes justas y liderazgo competente. Todo lo que había costado fue la admisión de que cuando los humanos ofrecieron a negociar como iguales, habían estado ofreciendo mejor trato que nadie tenía. Alguna vez lo conseguiré. Ahora, todos conocían su lugar en la galaxia, y el lugar de la humanidad era donde quiera que estuvieran los humanos. Decidí que así debería ser.